Buenas noches, nosotros somos el matrimonio de Silvia y Jesús. Y este es el Santoral de la semana. Día 3 de diciembre se celebra a San Francisco Javier. Francisco de Jasso y Azpilicueta, más conocido como Francisco Javier, o también como Francés de Jasso, nació el 7 de abril de 1506 y falleció el 3 de diciembre de 1552. Fue un religioso y misionero navarro de la Compañía de Jesús, nacido en la localidad de Javier, Reino de Navarra, y fallecido en la isla Chanchuan, China. Fue canonizado por la Iglesia Católica con el nombre de San Francisco Javier. Día 6 de diciembre celebramos el segundo domingo de Adviento. Solo recordarles encender la segunda vela de nuestra corona de Adviento y orar en familia. También el 6 de diciembre celebramos a San Nicolás, también conocido como San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari. Nació el 15 de marzo del año 270 después de Cristo en Patara de Licia, Imperio Romano, y murió el 6 de diciembre del año 343 después de Cristo en Mira, Imperio Romano. Fue un obispo que vivió en el siglo IV. Más de 2000 templos están dedicados a él en todo el mundo. En Oriente lo llaman Nicolás de Mira por la ciudad donde estuvo de obispo, pero en Occidente se le llama Nicolás de Bari porque cuando los musulmanes conquistaron Anatolia, un grupo de cristianos sacó de ahí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari, en Italia. En esa ciudad se le adjudicaron tan admirables milagros al rezarle, que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. En Roma, ya en el año 550, le habían construido un templo en su honor. Bueno, esto fue todo en el Santoral de la semana. Se despiden de ustedes Silvia y Jesús. Hasta luego. Hasta luego. ¿De qué tamaño es Dios? Esta es una pregunta que le hacía un niño a su padre. Y el padre sabiamente le dijo: ¿de qué tamaño es aquel avión que ves? A lo que el niño dijo: pues es muy pequeñito. Entonces el padre tomó la decisión de llevarlo a un aeropuerto. Y ahí le mostró un avión. Y le dijo: ¿de qué tamaño es el avión? A lo que el niño contestó: ¡wow, padre! ¡Es enorme! A lo que el papá le contestó: así como viste de lejos el avión muy pequeñito, así es Dios. Si lo ves de lejos, apenas lo vas a ver, pero entre más te acerques a Él, vas a ver cuál grande es. A continuación, te vamos a dar las 7 claves para la vida. Número 1, pon a Dios primero. Número 2, ama a tu prójimo. Número 3, no guardes rencor. Número 4, sé generoso. Número 5, vive con humildad. Número 6, perdona rápidamente. Y número 7, sé amable y respetuoso. Nos vemos el próximo martes en una cápsula más de ¿Sabías qué? Se despide de ustedes Ernesto, Estela. Hasta luego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del amor de Dios, Padre, de la gracia de Dios, Señor y Dios, nos reunimos con nosotros en la gracia de Dios. Queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios.
Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de nuestra vida. Por eso elevamos a Jesús agradecido porque participamos de tu bendición. Te bendecimos, Padre, para que este lugar que ofrece este alimento para nosotros, que es un lugar de sustento para estas familias y para su patrón, don Armando, para que el Señor nos siga bendiciendo con toda clase de bienes espirituales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Sagrado Corazón de Jesús. Ahora vamos a escuchar un pasaje de la Sagrada Escritura. Del Evangelio de Lucas, capítulo 14, del 13 en adelante. Gloria a Dios. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte, pero tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Palabra de Dios. Te alabamos, nos invita a compartir lo que tenemos, lo que somos y porque vivimos, nos movemos y existimos. Y este trabajo digno y honrado, pues tiene que ser de esfuerzo, sacrificio, trabajo. Y don Armandito, pues lo ha ayudado con todo el empeño, para que el Dios nos siga multiplicando con todos los bienes espirituales y materiales. Por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, del Padre, y del Espíritu Santo, les acompañe así sea. Ave María Purísima. Ahora sí lo agarramos antes de que se fuera. ¿Cómo murieron los apóstoles? Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue luego condenado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió su libro profético, el Apocalipsis, en Patmos. Más tarde, el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa, en la Turquía moderna. Murió anciano, el único apóstol que murió en paz. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, llamado el Justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo mataron a golpes con un garrote. Este era el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el hijo de Zebedeo, era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio. Como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a él hasta el lugar de ejecución.
vencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Bartolomé, también conocido como Nataniel, fue misionero en Asia. Dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que, cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: «Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella». Continuó predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en este continente. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que habían formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Quizás estos nos recuerden que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por la fe. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo.